Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En este vídeo y en los próximos 3 seguiré introduciendo el tema de los diferentes métodos de datación arqueológica y sus lagunas y falencias. Hasta el momento hemos visto 2 métodos de datación relativa, la datación por analogía y la datación estratigráfica. El primer método, por tanto, consiste en comparar tipos de objetos, su aspecto y forma. El segundo, a su vez, en determinar qué estrato o capa de tierra o edificación es anterior y posterior. Pasamos ahora, pues, al primer método de datación absoluta, que en nuestra cuenta sería ya el tercero. Por tanto, método 3, la dendrocronología. Método 3, la dendrocronología. Es un método que pretende la datación independiente de monumentos históricos. Su idea es bien sencilla: los anillos de los árboles no crecen igual cada año. Se considera que el gráfico de grosor de los anillos es aproximadamente igual en los árboles de la misma especie que crecen en las mismas regiones y condiciones. Para que este método pueda ser aplicado para la datación, es necesario primero construir un gráfico de referencia. Este gráfico debe mostrar el grosor de los anillos anuales de una determinada especie de árbol a lo largo de un periodo histórico bastante amplio. Llamaremos a este gráfico escala dendrocronológica. Si tal escala se construye, con su ayuda se puede intentar datar algunos hallazgos arqueológicos que tengan pedazos de tronco. Después hay que comparar dicha escala con el gráfico del tronco hallado. Al mismo tiempo, hay que analizar qué desviaciones se pueden aceptar al comparar los gráficos. Pero tú eres un desviado. Sin embargo, las escalas dendrocronológicas en Europa solo cuentan con una longitud de unos pocos siglos y no sirven para datar construcciones y yacimientos arqueológicos más antiguos. El doctor ruso en ciencias geológico-mineralógicas Alexander Nikolayevich Oleynikov, en su obra Reloj geológico, escribe: los científicos de muchos países de Europa empezaron a intentar aplicar el método dendrocronológico, pero se descubrió que el asunto no era tan sencillo. Los árboles antiguos en los bosques europeos cuentan con tan solo 300-400 años desde su nacimiento. Además, hay una gran cantidad de factores que a menudo no se tienen en cuenta. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Un momento. Las condiciones climáticas locales del presunto periodo en cuestión, la composición del suelo, la variación de la humedad local, el relieve del lugar, etc. Es muy importante que la composición de las escalas dendrocronológicas hasta ahora se ha hecho y se sigue haciendo en base a una cronología previa ya existente. Por eso, cualquier modificación de la cronología de los documentos escritos cambia automáticamente dichas escalas que, en consecuencia, no son independientes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta que las escalas dendrocronológicas de Europa y Asia se extienden hacia el pasado solamente unos cuantos siglos. Si esto os ha parecido interesante y queréis saber más, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros a mi canal. Es muy sencillo, pincháis en el botón de suscribir y listo. Y si además le dais al botón de la campanita, os llegarán los avisos de todos mis vídeos. ¡Que os suscribáis, caña! Veamos el cuadro exacto del estado actual de estas escalas de Italia, los Balcanes, Grecia y Turquía. Es decir, aquellas regiones en las que nacieron y por las que se extendieron las antiguas civilizaciones europeas, principalmente Grecia y Roma. Veamos un diagrama dendrocronológico de las escalas datadas de las regiones indicadas, que muestra el estado de la cuestión en primavera de 1994. Este diagrama fue presentado en una conferencia por el profesor estadounidense Peter Ian Cunningham en su informe sobre el tema. Se ven claramente las fragmentadas escalas horizontales dendrocronológicas, construidas en base a diferentes especies de árboles, a saber, roble, buxus, cedro, pino, juniperus y coníferas. Se observa perfectamente que todas las escalas tienen una brecha a partir del año 1000. Es decir, no existe ninguna escala ininterrumpida que vaya desde finales del siglo XX hasta el inicio de nuestra era y épocas anteriores. El resto de fragmentos de las escalas dendrocronológicas que se presentan no pueden servir para dataciones independientes.
¿Por qué? Pues porque están vinculadas al eje temporal únicamente en base a la cronología scaligeriana. Apoyándose en ella fueron datados algunos troncos antiguos. Si todavía no sabéis qué es eso de cronología scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Por ejemplo, se encuentra un tronco en alguna tumba faraónica datada de algún milenio antes de Cristo, en base a ciertas concepciones históricas que se apoyan naturalmente sobre la cronología scaligeriana. Después de esto, al encontrar otros troncos antiguos, intentan vincularlos cronológicamente con el tronco ya datado. Esto a veces se lograba hacer. Como resultado, alrededor de la datación inicial surgía un corte de la escala dendrocronológica. Es posible que la datación relativa de algunos hallazgos antiguos dentro de dicho corte sea correcta. Sin embargo, su datación absoluta, es decir, la vinculación de todo ese corte con el eje temporal, es incorrecta, porque fue incorrecta la primera datación hecha en base a la cronología scaligeriana, la que, como ya estaréis empezando a comprender, es profundamente errónea. Volviendo a las bases del método, hay que decir que teóricamente, la escala dendrocronológica debe crecer empezando desde el presente y yendo hacia el pasado. Al mismo tiempo, hay que coser los gráficos del grosor de los anillos de las diferentes muestras. Hago de aquí tengo un costurón que tengo un 8. Resulta que en este caso se aplica una mezcla de métodos matemático-estadísticos y valoraciones visuales puramente subjetivas. Finales del siglo XIV, dinastía Ming. Por eso, la frontera entre las dataciones dendrocronológicas datadas y las no datadas se vuelve demasiado difusa. Este método es sometido a una crítica aniquiladora en el libro El derrumbe del carbono 14, de los autores alemanes Christian Bloch y Hans Ulrich Nimitz, que también ponen en tela de juicio, viendo el nombre de su obra, el famoso método de datación por radiocarbono o carbono 14, del que os hablaré la semana que viene y lo haré en 2 vídeos consecutivos. Método 4. Datación arqueomagnética. Método 4. Datación arqueomagnética. Antiguamente, el material más accesible en casi todo el mundo era la arcilla. Por eso el hallazgo más común en la mayoría de yacimientos arqueológicos es la cerámica. Cualquier arcilla contiene partículas diminutas de hierro y, por tanto, es capaz de imantarse. Pero en cuanto se cuece al fuego a más de 600 grados, el campo magnético que contiene, digamos que se congela. Por tanto, la cerámica recuerda la cantidad y dirección del campo magnético de aquel territorio de la Tierra donde fue fabricada. Pero, pasados cientos e incluso miles de años, es muy complicado averiguar la edad concreta de un objeto cerámico. Para ello, no es suficiente saber cómo cambiaba a lo largo de los siglos el campo magnético del planeta. Hay que determinar cómo cambiaba en cada región concreta. Pero incluso esto también es insuficiente, pues se necesita, además, información adicional del propio objeto. Cómo estaba puesto en el horno en el momento de la cocción, si todo el horno se calentaba igual, si no había junto al horno objetos metálicos, etc. Tira y busca tú a ver. Y esto es tan solo una parte de las preguntas para las que es prácticamente imposible hallar respuesta. Eso es imposible. Por tanto, el método arqueomagnético es interesante en teoría, pero difícilmente aplicable en la práctica. Es prácticamente imposible realizar una datación certera, y lo mismo ocurre, aunque nos aseguren lo contrario, con el método de datación de la termoluminiscencia. Método 5. Termoluminiscencia. Ciertos minerales emiten luz al ser calentados y es proporcional al tiempo transcurrido desde que sus cristales sufrieron un calentamiento anterior. Parece sencillo, pero existe una serie de prevenciones. Cuidado, caution. Las condiciones del suelo, su contenido de agua, las lluvias históricas, el nivel freático, etc. Además, hay que tener en cuenta que a mayor humedad, menor radiación habrá recibido la muestra. También hay que tener en cuenta que la radiación que incide sobre el cristal varía de un lugar a otro e incluso dentro de un mismo lugar. Y varios factores más que no mencionaré para no saturaros. Basta. Déjame salir. Déjame salir. Quiero irme. Cuidado, está la raza mermando. Eso es una evidencia. Método 6. La datación por exposición a la superficie, erosión, meteorización y capa de sedimentación. Alexander Oleinikov comunica lo siguiente. En los 18 siglos que han pasado desde la invasión romana, aquí se refiere al territorio actual de Saboya,
Las paredes de la entrada en la cantera han tenido tiempo de cubrirse por una capa de meteorización cuyo grosor, como han mostrado las mediciones, alcanza los 3 milímetros. Al comparar el grosor de esta capa que se ha formado en 1800 años, como supone la cronología scaligeriana, con la capa de meteorización de 35 milímetros que cubre la superficie de las colinas pulidas por el glaciar, se podía suponer que la glaciación había abandonado estas regiones cerca de 216.000 años atrás. Pero los defensores de este método eran conscientes de cuán difícil es obtener las referencias de la velocidad de erosión. En diferentes condiciones climáticas, la meteorización tiene lugar a una velocidad diferente. Un mismo tipo de roca se erosionará de manera distinta en los trópicos y en la región polar. La velocidad de erosión depende de la temperatura, la humedad del aire, la cantidad de sedimentos y días de sol. Significa que para cada zona de la naturaleza hay que calcular gráficos específicos, componer escalas especiales. ¿Y acaso podemos estar seguros de que las condiciones climáticas han permanecido inmutables desde aquel momento en el que quedó al descubierto la capa que nos interesa? No. Se realizaron numerosos intentos de determinar la edad absoluta en base a la velocidad del depósito sedimentario, pero no tuvieron éxito, y es evidente por qué. Alexander Oleynikov escribe: se llevaron a cabo investigaciones en esta dirección al mismo tiempo en muchos países, pero los resultados en contra de las expectativas fueron decepcionantes. Se hizo evidente que incluso el mismo tipo de roca en condiciones naturales similares puede acumularse y erosionarse a una velocidad de lo más diversa, y determinar cualquier tipo de regularidad exacta de estos procesos es casi imposible. Por ejemplo, por las antiguas fuentes escritas se sabe, de nuevo hay una referencia a la cronología scaligeriana, que el faraón egipcio Ramsés II reinó cerca de 3000 años atrás. Se sabe. Las edificaciones que fueron erigidas durante su gobierno están ahora sepultadas bajo 3 metros de arena. Significa que en un milenio aquí se deposita aproximadamente una capa de 1 metro de sedimentos arenosos. Al mismo tiempo, en algunas regiones de Europa, en 1000 años se acumulan apenas 3 centímetros de sedimentos. Mientras que en las desembocaduras de los limanes del sur de Ucrania la misma cantidad de sedimentos se deposita anualmente. Pero vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? Bueno, creo que aquí no hace falta añadir nada más al respecto. Y por último, métodos 7 y 8. Métodos 7 y 8. La datación por radiouranio y radioactinio. No voy a entrar en sus detalles por una sencilla razón que ahora enseguida comprenderéis. No, hombre, no, por el amor de Dios. Pero no lo fastidiéis, hombre, que lo habíais dejado aquí arriba. Te comento por ese momentito cómo está el tema. Es decir, ambos funcionan dentro del límite de los 300.000 años. Son métodos cómodos para la datación de formaciones geológicas. En aquellos casos cuando la exactitud exigida no supera los 4.000-10.000 años. Pero para los objetivos de la cronología histórica, estos métodos son, por desgracia, inservibles. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que el viernes que viene nos volvemos a ver. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.